En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estando estos días en el campamento y compartiendo con varios de ustedes, me empezó un dolor en el dedo. Y a simple vista yo no veía nada, pero me dolía mucho. Y lo dejé pasar, compartía, pero en los momentos de juegos o cosas así me dolía y no podía tomar el lápiz o escribir bien. Pero lo dejaba pasar hasta que este dolor empezó a crecer y me detuve y en un principio no veía nada. Pero hasta que me di cuenta que era una espinita muy chiquitita y me dolía bastante. Y observé, identifiqué el centro del dolor, que era una espina, y busqué una solución. Llamé a Camila, unas pinzas y salió. Y el dolor se quitó de inmediato, aunque quedó resentido, pero ya no era el mismo dolor. ¿Por qué hago esta ilustración? Porque veo un problema que no es menor. Al contrario, un problema que requiere una solución y un diagnóstico urgente. Y el problema que veo en medio de nosotros, y cuando hablo en medio de nosotros, solamente me refiero a los que están acá, muchas veces por lo que he podido compartir, por lo que nuestra boca habla de lo que está en nuestro corazón, es que hemos estado luchando con este asunto si realmente somos salvos o no, si somos cristianos o no, si lo que hemos estado viviendo es una verdad o una mentira. Y sabemos que, de acuerdo a lo que nosotros creemos y confesamos, eso vamos a vivir. Y este problema es el problema que, si bien atañe a la seguridad de la gracia y de la salvación, es el problema de la hipocresía. Es el problema de un falso cristianismo. Es un problema de una falsa piedad. Aún más, una falsa santidad. O adoptar un cristianismo superficial que nunca opera donde está el verdadero centro del problema, que es el corazón del hombre. El corazón tuyo y el corazón mío. Y para esto quiero basarme a hacer una exégesis de Mateo 7, del 15 al 20 que acabamos de leer, pero también quiero tomar algunas cosas del capítulo 18 de nuestra Confesión de Fe de Westminster, donde habla de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y el capítulo 18, el primer punto dice esto: aunque los hipócritas y las personas no regeneradas vanamente se engañen con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, cuya esperanza perecerá. Sin embargo, quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, procurando caminar en buena conciencia delante de Él, en esta vida pueden estar ciertamente seguros que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza que nunca los avergonzará. Leo esto porque somos una iglesia confesional. Y este es el problema. Qué trágico y triste es la vida de aquellas personas que presumen tener un cristianismo, pero por dentro están vacíos y están muertos. Hablo de esto porque si hay alguno, aunque sea uno en medio de nosotros que se encuentra en este estado, oro al Dios Todopoderoso para que le pueda salvar y le pueda regenerar. Si no es así, solideo gloria, toda la gloria sea al Señor, que somos salvos. Pero si hay uno en medio nuestro que se encuentra en un estado de falsas presunciones, pensando que es cristiano y no lo es,
le pido en el nombre del Señor que escuche este mensaje. Esto es complicado, porque la vida de aquellos hombres que viven en este estado, viven en un estado de constante confusión, viven en un estado de constante cambio de ánimo, lo que la Biblia define como el hombre de doble ánimo, que no es constante en sus caminos. Hay muchos que adoptan este falso tipo de cristianismo y peor aún, lo adornamos con una buena teología. Una teología y una doctrina de la gracia que quizás no ha penetrado en lo profundo de nuestro corazón. Y lo peor es que cuando nos engañamos a nosotros mismos, manifestamos lo que realmente somos, los frutos de la carne. Pero el Señor nos manda a vivir un cristianismo real, un cristianismo vivo y no meramente conceptual, sino un evangelio que transforma hasta lo más profundo del corazón, que llega a los secretos más íntimos que solamente tú y Dios saben. El evangelio confronta aquellos pecados que solamente tú y Dios saben. Porque es necesario que el hombre sea verdaderamente libre. Y si tú no te has arrepentido de aquellos pecados que tienes oculto, no estás siendo verdaderamente libre porque vives con una conciencia culpable. Y solamente los sermones calman tu conciencia por un par de minutos, por 10 o 15 minutos después de escuchar el sermón y sales allá, pero sigues con esa carga. Pero el evangelio verdadero te transforma completamente. De tal manera que cuando el mensaje de este ha penetrado tu vida jamás será igual. En todo sentido, literalmente. Transforma lo profundo del corazón. Un corazón y una vida entera que por la obra del Espíritu Santo y el glorioso decreto eterno de Dios Padre es unido al eterno, hermoso Hijo de Dios. Y esto es evidenciado por los frutos que estamos dando. Los frutos que demos o manifestemos darán cuenta claramente a qué tipo de árbol estamos unidos y quién realmente somos. Es por eso que al haber introducido esto, quiero hablar de algunos puntos. Quiero concentrarme en el problema que estamos identificando, que no tiene otro nombre que hipocresía. Segundo, lo que realmente un cristiano debe conocer y vivir, que es el concepto de la unión mística con Cristo. Tercero, hablaré sobre los frutos que tiene que tener alguien que está unido a Cristo. Y los contrastaré con aquellos que no están unidos a Cristo y manifiestan los frutos de la carne. Y terminaré, por último, examinándonos a nosotros mismos, de acuerdo a qué frutos estamos dando, dónde estamos realmente permaneciendo y a quién estamos realmente unidos. Dicho esto, vamos a Mateo 7, versículo 15. Al hablar de esto, voy a citar en un par de oportunidades a alguien que hizo un comentario y participó, un hombre de Dios del siglo XVII, Anthony Burgess, que conocía claramente la confesión de Westminster y escribió un libro y dedicó una serie de sermones sobre la falsa seguridad cristiana. ¿Y cuál era su objetivo de esto? Era desenmascarar a los falsos cristianos, aterrorizar a los impíos, consolar y dirigir a los santos dubitativos y así humillar al hombre y exaltar la gracia de Dios. Mateo capítulo 7 dice, verso 15, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Quizás, como estamos en una iglesia presbiteriana, reformada, cristiana, inmediatamente nosotros podemos pensar en los actuales falsos profetas. Benny Hinn, Guillermo Maldonado, César Castellano, compañía, etc. Y podemos decir, estos versículos son para ellos. Y como que te los saltas rápidamente. Pero este versículo muestra la verdadera condición en la cual podemos estar. Dice, guardaos, cuidado de los falsos profetas, de aquellos que anuncian un mensaje, pero ni siquiera lo entienden, como aquellos doctores de la ley que leíamos en Timoteo, que ni saben lo que hablan, ni saben lo que dicen, utilizan palabras, conceptos quizás teológicos de la gracia y la soberanía de Dios, etc. Pero dice, guardado de los falsos profetas, de aquellos que andan diciendo cosas, pero en realidad son falsas. ¿Y por qué son falsas? Porque sus vidas internas son falsas. Mira lo que dice, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, rapaces. Se visten de una falsa piedad, una oveja que mansa y humilde. Mira cómo se comporta la oveja delante de todas las otras ovejas. Mira cómo brilla su forma de ser, su aparente moralismo y cosas así. Pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son personas que nunca han nacido de nuevo. Son personas que viven, piensan, caminan, actúan de acuerdo al estado en el cual nace cualquier ser humano, que es un estado completamente caído. Y aprendimos con la predicación de Hugo. Pero estos hombres tienen apariencia de piedad porque se visten como ovejas. Pero por dentro, su naturaleza real son unos lobos rapaces. Y la palabra Cristo, esto está marcado dentro del Sermón del Monte, que es un sermón que no fue dado a todos, sino que fue dado a sus discípulos. Es decir, personas que tenían conocimiento de Cristo. Y por eso este texto es totalmente compatible donde estamos ahora, en la situación en la que estamos. Cuidado con los falsos profetas, o cuidado con los falsos cristianos, cuidado con las falsas conversiones. Pregunta entonces, si todos parecen iguales, ovejas, ¿cómo identificamos a un falso profeta? O un falso cristiano. O más profunda la pregunta, ¿cómo en realidad sé si he nacido de nuevo, si soy cristiano, si soy una oveja del redil del Señor? O en realidad todo este tiempo me he estado vistiendo de una apariencia cristiana, tomando conceptos cristianos y poniéndolos como stickers en mi vida, o ropa en mi vida, pero en realidad sigo siendo un lobo rapaz. ¿Cómo yo puedo identificar eso? El versículo 16 claramente me dice eso. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia claramente me habla de dos cosas siempre. La Biblia siempre pone dos cosas y las contrapone. De acuerdo a Génesis 3:15. Siempre pone enemistad entre la serpiente y la mujer. Y no solamente entre ellos, sino que entre la simiente de la serpiente pone enemistad con la simiente de la mujer, con el pueblo de Dios de donde iban a ser el Mesías prometido. Pero el problema ocurre que nosotros, con un estado caído, queremos tomar solamente la apariencia de una oveja, pero no hemos cambiado. Y eso se va a demostrar y se va a manifestar con los frutos que estés dando. Con los frutos que estés dando fuera de la iglesia, en tu vida personal, cuando estás solo en tu casa, cuando estás con tu novio, o con tu polola, o con tus amigos, o en una discusión, tú vas a mostrar los frutos de realmente quién eres. El problema es que todos hemos nacido y somos pecadores, por lo tanto tenemos ese punto en común. El asunto va en que
quién soy realmente, mi identidad realmente cuenta a quién estoy unido. Y de eso quiero hablar. Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol, versículo 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede ser que un buen árbol, que alguien que ha nacido de nuevo, escucha bien, que ha pasado del reino, que ha sido trasladado del reino a las tinieblas, a la luz admirable, esté dando frutos que corresponden a las tinieblas. No puede ser posible. Pero es que somos pecadores. Sí, somos pecadores, pero hemos sido redimidos. Sí, pero es que estamos muertos en delito y pecado. No, ojo con el lenguaje. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos vivos y más vivos que nunca. Estamos vivos de tal manera que hemos sido arrastrados por la sublime e irresistible gracia de Dios hacia la santidad de Dios y te estás acercando más al corazón de Dios y contemplándolo. ¿Por qué si te estás acercando a la santidad de Dios estás teniendo fruto del lugar donde estabas? Eso es imposible. Porque por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por lo tanto, acá ya está hablando de dos cosas, que todos dan frutos, todos dan frutos. El asunto es si es un fruto bueno o es un fruto malo, pero no hay intermedios. Pero hay un tercer punto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y si nosotros queremos explicar esto, debemos irnos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 15, del 1 al 11. Dice, yo soy la vid verdadera. Jesús está hablando. La vid es un árbol. Y mi Padre es el labrador, el que ve y vela y recoge los frutos de este. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el verso 2 me dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Cristo es la vid, el Padre es el labrador. ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros. Pero acá hay algo clave. Esta es la diferencia en que esto y tu vida se pueda convertir en una vida moralista o legalista. En que podemos concentrarnos en esto, en los frutos. Lleva fruto, tienes que tener fruto y multiplicar el fruto. Pero eso no es lo esencial acá. Lo esencial acá es permanecer en Cristo. Y por el hecho de permanecer en Cristo trae como consecuencia frutos.
Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el principal mandato. Permanece en mí y yo en vosotros. Y para permanecer en el Señor, y aquí quiero entrar a definir la doctrina esta de la unión con Cristo, para permanecer en el Señor, primeramente debemos estar unidos al Señor. Unidos al Señor. Y eso lo definía Calvino como la unión mística con Cristo, o la unión mística con Cristo. Y en la Biblia nosotros lo vemos reflejado con los ejemplos como Cristo es el esposo, el novio, y nosotros somos su esposa o la novia. Y la palabra de Dios nos dice que el esposo y la esposa llegarán a ser uno. Pero espérate, son dos, pero son uno. Así el Señor habla de que nosotros, escucha, espera. El verdadero cristiano está unido a Cristo. Está unido a Cristo. Y esta unión con Cristo la produce el Espíritu Santo. Y esta unión debe existir para poder recibir todas las bendiciones de la salvación. Y nosotros estamos hablando de la seguridad de la salvación. Pero, ¿qué es la salvación? ¿De qué somos salvos? Oye, Jesús te salva. ¿Pero de qué te salva el Señor? Oye, vamos a predicar, ya vamos a predicar. ¿Y qué hay que decir? No, que Jesús salva, ya, pero... y tú le dices a alguien, oye, Jesús es el Salvador. Ya, pero ¿de qué te salva? ¿De qué te salva el Señor? El Evangelio me habla de que el Señor nos salva del día de la ira. El Evangelio nos habla que el Señor nos salva de su propia ira. El Señor nos salva de Él mismo. Para traernos a su gracia y no experimentar su ira. ¿Por qué esto es clave? Y tú estás diciendo, ¿pero por qué esto? Porque tu pecado, el tamaño que tenga, ha ofendido a un Dios eterno. Y merece, porque Dios es justo, ser castigado. ¿Pero no es un Dios de amor? Sí, por eso un Dios de amor envió a su Hijo, y lo que tú tenías que pagar lo pagó el Hijo de Dios, y lo que tú tenías que vivir lo vivió Él. Y creo que se ha dicho en todo este campamento. Pero ¿cómo realmente tener la certeza de que yo soy salvo? He ahí la pregunta. Y acá me dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, verso 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, el permanecer en el Señor presupone algo primeramente, la unión con Cristo. Y esa unión con Cristo no es algo que tú puedas hacer, es algo que el Padre ha decretado por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, unirte a Cristo. De tal manera de que somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Que Él es el esposo y nosotros la esposa. Me encanta un ejemplo que hablaba John Flavel, y creo que lo dije en la última predicación. John Flavel comparaba la unión con Cristo, ¿sabes cómo? Como dije primeramente, como la unión que hay entre el esposo y la esposa. Una unión fuerte. Y si quieres comprenderlo más profundamente, es como la unión que existe entre el cuerpo y el alma. Son uno. Yo no llamo, ven cuerpo del Raúl. No, yo llamo al Raúl, y el Raúl es cuerpo y alma. Bueno, después podemos entrar a antropología y después podemos ver que eso es uno, pero esa es otra clase. Pero tan así es la unión que existe como el cuerpo y el alma. Como el árbol y el pámpano, que tú no sabes en qué momento es el árbol en sí, la vid, y el pámpano, porque están tan unidos, ligados, está unido a Él. Estamos injertados en Cristo, en la vid. Escucha esto, el Espíritu Santo te tomó y te unió a Cristo. ¿Y sabes por qué místicamente? Porque no encuentro incluso palabras ahora para poder explicarte esto. No es porque sea algo esotérico. Calvino decía que era místico porque no lo puede explicar. ¿Cómo? Siendo pecadores estamos unidos al que es 3 veces santo. Explícamelo, no se puede, es unión mística con el Señor. Y John Flavel, un puritano, decía, pero esta unión es grande. ¿Sabes por qué? Porque tú, cuando te mueres, hasta que la muerte los separe, se separa el esposo y la esposa.
Cuando tú te mueres, el cuerpo queda en la tierra, pero el alma va al Señor. Bueno, depende si eres salvo o no, pero se separan. Y después la glorificación ya se va a juntar, pero eso es un tema escatológico. Pero se separan. Pero ¿sabes qué? ¿Cuán glorioso es esta unión? Que cuando tú te mueras, no te vas a separar del Señor. Tú, mira, toda la vida del electo, del predestinado, está en Cristo y se debe vivir en Cristo. Fuimos predestinados en Cristo. Volvimos a nacer en Cristo. Somos llamados en Cristo. Somos justificados en Cristo. Santificados en Cristo. Por lo tanto, vivimos en Cristo. Y cuando usted lea Efesios o las epístolas paulinas, siempre va a decir en Cristo. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Porque estamos unidos a Cristo. Vivimos unidos a Cristo. Por lo tanto, cuando tú estás con tu novia, tú estás unido a Cristo, y si tu novia debe ser cristiana, obviamente, ella está unida a Cristo. ¿Qué cosa estás haciendo cuando estás con ella si están unidos a Cristo? Por Dios, vivimos en Cristo y morimos en Cristo, de tal manera que cuando el cristiano muere, es bendita la muerte de los santos porque están unidos al bendito. Y no solo eso, seremos resucitados con Cristo y seremos glorificados con Cristo, porque toda tu vida se basa si estás o no unido a Cristo. Y esa es la esencia, la médula de que si somos cristianos o no, y si estás aparentando un cristianismo y estás viviendo en hipocresía. Y acá me dice que porque estoy unido a Cristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando la palabra me dice permaneced en mí, escucha bien, sí o sí, el cristiano va a permanecer en el Señor porque antes ya estaba unido. Es imposible que el pámpano se arranque o se separe de la vid. La única manera en que un pámpano se seque o caiga o no sé, algo ocurra ahí, es que la vid muera, se desintegre, algo pase. Y eso es una contradicción ontológica. Es imposible que Cristo deje de ser. A eso voy. Por lo tanto, si Cristo es imposible que tú te apartes del Señor. Pero escucha esto, mo. ¿Cómo yo sé si estoy unido al Señor? Por sus frutos. Y ahora te hago la pregunta, ¿qué fruto estás dando? Verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué dice mucho fruto? Porque estamos unidos al que es más grande que el universo. ¿Cómo es posible que si nosotros nos llamamos cristianos, nos cueste un montón dar un fruto y un fruto de arrepentimiento? Ay, es que tiene que pasar mucho tiempo, un campamento, un encuentro, un reencuentro, un eje, una eja, tanta cosa. ¿Para qué? ¿Para cambiar por 5 minutos y no toda una vida? ¿Cuántos campamentos tienen que pasar para que realmente tú crucifiques tu carne? ¿O sabes por qué quizás nos cuesta? Porque quizás nunca lo hemos sido. Y es obvio. Separados de mí, nada podéis hacer. Si una vida nada está haciendo en el Señor, si una vida no está dando fruto y fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo, fruto del poder de Dios, claramente se presupone que nunca ha estado unido al Señor. Porque explícame entonces, si me dices estar unido al Señor, ¿qué fruto estás dando? Y la unión con Cristo se manifiesta a los demás. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué dice? Y se secará. Se secará.
Quizás pensabas que eras un pámpano unido a Cristo. Pero una vida constante, quizás hasta el final, hasta el final de un enfriamiento espiritual, en el día del juicio me demostrará que nunca estuviste unido a Cristo. Examínate si eres la esposa de Cristo. Y si te comportas como tal. Y se secará. Se secará. Ahora yo quiero decir algo, un paréntesis en esto, porque podemos decir, entonces, si me seco no estoy unido a Cristo, algo así. No. El punto 2 del capítulo 18 de la confesión nos dice, esta certeza de si estoy unido o no a Cristo, de si soy salvo o no, no es una simple persuasión conjetural y probable, basada en una esperanza falible. No, es infalible esta esperanza, es verdad. Dice, es más bien una seguridad infalible de la fe, fundamentada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la evidencia interna de aquellas gracias a las cuales estas promesas se refieren, en el testimonio del Espíritu de adopción, que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos testifica a nosotros interiormente si somos o no somos hijos de Dios. Quizá yo te puedo estar acá parado y tú te acercas a mí, te doy un consejo y te digo, no, en realidad tú eres un hijo de Dios y a lo mejor te estoy haciendo el peor daño en tu vida. Y te digo, no, tranquilito, si esto va a pasar. No, busca la palabra del Señor, busca en oración y el Espíritu Santo por medio de su palabra te va a dar convicción verdaderamente si eres un hijo o no. Y el Espíritu Santo en esta hora nos está dando convicción de cuál es nuestra verdadera situación. Pero escucha algo, estoy hablando de la seguridad de la salvación, no las bases de la salvación. El punto 3 me dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe. O sea, el sentirme seguro no pertenece a la esencia de la fe porque la salvación no descansa en mí, descansa en otro, en Cristo, en su obra consumada en la cruz. Así pues, puede ser que un verdadero creyente, escucha bien, esto nos dice nuestra confesión, puede ser que un verdadero creyente tenga que esperar por mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad. Van a haber momentos en que vamos a dudar y luchar. Sin embargo, estando capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que Dios le da gratuitamente, el creyente puede obtenerlas por el uso correcto de los medios ordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios? ¿Cuáles son los medios ordinarios? La palabra, la oración y los sacramentos. Y esto nos dice nuestra confesión. Somos reformados. Oye, reformados, quítate la idea que son más que 5 puntos, el tulip y la cuestión es ser bíblicos. Y saber lo que creemos y confesamos. Por algo tenemos nuestra confesión escrita. Por lo tanto, dice nuestra confesión, es deber de cada uno poner toda diligencia para asegurar su llamamiento y elección. Y aquí está el punto que quiero tratar en este sermón, que es deber de cada uno de ustedes poner toda diligencia para asegurar su llamamiento y elección. ¿Pero por qué, Israel? ¿Por qué? Dejemos, antes que responder esto, vámonos nuevamente a Juan 15. Verso 6, en el que quedamos, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, enfriamiento espiritual. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los recogerán y los echarán al fuego, donde veremos la ira del Señor. Arderán, donde veremos la furia del Señor y su juicio. Si permanecéis en mí, y les hago esta pregunta, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, mis palabras, la palabra del Señor, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Yo les pregunto, de acuerdo a lo que ustedes estén unidos, le van a pedir al Señor.
¿Qué le va a pedir usted al Señor? Ah, Señor, y pedimos quizás muchas cosas externas. Bueno, lo que tú estás pidiendo te está reflejando a quién está unido. Mira, la vid verdadera, un árbol. El pámpano está unido al árbol. ¿Sabes por qué? Porque del árbol fluye todos los nutrientes, fluye todo lo que éste necesita y así da fruto. ¿A qué estás unido tú? ¿A qué estás recibiendo tú? Y todo de tu corazón van a salir tus palabras, tu actuar, tu pensar, tu reaccionar con los demás. Y todo lo que queréis, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Ah, entonces acá puedo pedir cualquier cosa. Yo te pregunto, de verdad, aquel que ha nacido de nuevo, ¿qué le quiere pedir al Señor? ¿Qué le pide el joven cristiano? Y en nuestro contexto, un joven reformado. Creo que lo único que le pediríamos, o yo personalmente le pediría, sería responder a la pregunta del catecismo menor. Glorificar a Dios y gozar de ti para siempre. Israel, ¿qué quieres? Señor, quiero glorificarte más. Quiero gozarme más en ti. ¿Acaso no es eso lo que pediríamos? ¿Y qué dice? Y os será hecho. Verdaderamente vas a glorificar al Señor. ¿No es acaso ese nuestro deseo? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia después de ese versículo. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre. Para la gloria del Señor, todo solideo, gloria y Señor, te glorificamos. Pero oye, acá Jesús está diciendo algo, quiere glorificar al Señor, eso le pide al Señor. En esto es glorificado mi Padre. Jesús está centrando algo importante acá, algo que va a decir. ¿Cómo es glorificado el Padre? ¿Cómo es glorificado el Padre, joven? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? En que llevéis mucho fruto. Y cuando me refiero a fruto, por favor, quítate esa absurda idea de que se trata de muchas personas y que el que tiene más fruto, el grupo de vida que tiene más... Ah, por favor. Pamplinas. No se trata de eso. Se trata del fruto del Espíritu. Se trata del fruto que fluye naturalmente de aquel que está unido a la verdadera vida, al verdadero árbol. No es un fruto, no es algo que te imponen, que te obligan. No es como, tú tienes que llevar fruto, da fruto, da fruto, da fruto. No. El sentido acá primero es permanece en el Señor. Aférrate a la vid porque estás unido al Señor. Abraza a Cristo, corre a Él, toma su manto, sus pies, que tus lágrimas puedan bañar los pies de Cristo. Y naturalmente vas a dar fruto, y mucho fruto. ¿Y para qué? Para glorificar al Señor, porque si no glorifica al Señor en esta vida, no lo vas a hacer en el cielo. Y si no lo glorifica al Señor, tu vida... arderá en el infierno. Exacto. Pero ¿por qué llevamos fruto? Para la gloria de Dios, pero también para que nuestro carácter sea hecho conforme a la imagen de aquel que estamos unidos, porque no te olvides que estamos en un proceso de santificación. No es perfecto. Pero mira lo que dice. En esto glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por favor, usted pretende que viviendo este cristianismo constante de que doy un fruto así, un fruto acá, que no sé dónde estoy, o no sé, o aparentando cosas, tomando conceptos teológicos tan hermosos como la gracia para justificar un pecado que no ha sido confesado, me parece un lobo rapaz eso. Pero el Señor dice para que así sean mis discípulos. Discípulos de Cristo. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Todo esto no es una imposición como legalista o moralista. No, es en el amor de Cristo.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y acá está la pregunta entonces, ¿por qué debo poner diligencia y hacerme la pregunta si realmente he nacido de nuevo o no? Verso 11. Estas cosas os he hablado, es decir, de estar unidos a la vid, que yo soy la vid, que lleven fruto, pero antes que permanezcan en mí, y si no llevan fruto, serán echados al fuego. Todas estas cosas os he hablado, y partiendo mucho antes del Sermón del Monte, obviamente. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. Ninguno de nosotros entiende, ni yo entiendo lo que estoy leyendo completamente esto. El gozo de Cristo. No hay mayor gozo, mayor deleite que Él tiene con su Padre en la Santísima Trinidad. Y Él me está diciendo que al permanecer en Él, unido a Él, voy a llevar fruto, voy a dar fruto, mucho fruto, y van a ser mis discípulos. ¿Pero para qué te hablo esto? Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Sabes? Esto es totalmente opuesto a un falso cristiano, porque el falso cristiano pasa con dudas, pasa con angustias, pasa con depresiones, pasa por estados tan deprimentes. Y es lo que pasa a cualquier persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo simplemente. Nada más que esta persona lo está ocultando con un cristianismo superficial, entonces peor, porque conoce algunas cosas pero no han penetrado en su vida. Es como el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas, y así el Espíritu Santo se mueve sobre todo esto. Gracia común refrena el pecado, pero quizás el Espíritu Santo que se mueve sobre todo esto, como las aguas del mar, ha sido solamente superficial al entender esto, pero quizás el Espíritu Santo nunca ha penetrado tu corazón y ha bajado a lo profundo de ese océano donde está un corazón de piedra y lo transforma para un corazón que vive para la gloria de Dios. Ha tomado ese corazón y lo ha unido al precioso corazón de Cristo. Mi gozo está en vosotros. ¿Realmente somos gozosos? ¿Te estás gozando en esto? ¿En el Señor? ¿En el Dios que adoramos? Por favor, hermano. Por lo tanto, el deber de cada uno de ustedes es poner toda diligencia para asegurar su llamamiento y elección. Y esto no va solamente a los nuevos. Esto va a mí. Si eres líder, colíder, co-líder, lo que seas. Examínate en el nombre del Señor, te lo digo. Pon toda diligencia para que así su corazón se ensanche de gozo y paz en el Espíritu Santo. Mira lo que nos dice nuestra confesión. Asegurémonos en esto, pongamos diligencia para que así tu corazón se ensanche de gozo y de paz. Y esa culpabilidad se vaya, esa acusación se vaya, esa depresión o esa tristeza, ese luto se vaya y se ensanche tu corazón del gozo de Cristo. ¿Acaso eso no queremos como cristianos? ¿O te gusta vivir una vida así? En amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia. Escucha bien, que son los frutos propios de esta seguridad. Tu seguridad en Cristo, que no es esencia de la salvación, sí se va a demostrar por frutos, dice acá. Escucha bien, ¿eres reformado? ¿Te leíste esto? Pues está muy lejos de inducir a los seres humanos a la negligencia. Por lo tanto, el cristiano, al entender esta magna, esta gran verdad de que todos tus pecados han sido perdonados, todos, pasados, presentes y futuros, y permaneces en negligencia, permaneces sin dar fruto, permaneces haciendo nada, significa que nunca has estado unido a Cristo y eres un falso cristiano. Eres un lobo rapaz vestido de oveja que sigue poniendo su mirada a las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios y está haciendo tropiezo para la iglesia de Cristo. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo un falso cristianismo? Examina tus frutos ahora.
Y yo le pido al precioso Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, que en esta hora nos convenza de pecado. Y nos convenza no solamente de pecado de cosas externas, de síntomas, es que estoy haciendo esto, como se ha predicado tantas veces, que no puedo dejar este vicio o la cosa. Ese no es la esencia del pecado, ese es un síntoma. Pero la esencia del pecado es que no te estás contentando en Dios. Ese gozo que tú estás buscando en ese hipócrita pololeo, en ese falso pololeo, en ese falso cristianismo, porque todo es falso, porque son falsos profetas, y todo es falso en su vida. Y lo sigues buscando eso. Y más encima me dice que lo busca en el nombre del Señor. Por favor, hermano, tenga cuidado con su vida. Tenga cuidado de pisotear la sangre de Cristo. Tenga cuidado. Y usted que tiene 12, 13, 15 años, ahora, conságrese al Señor. Permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Deja de andar pensando en cosas livianas en la vida, que eso después se va a pasar. Aférrate al Señor. Permanece en Él para que su gozo esté en ti. Y no atesores ira para el día de la ira. Hermano, esto es serio. ¿Qué fruto estás dando? Sal para allá y tus frutos se van a dar cuenta. Tú vas a hablar con cualquiera y te vas a dar cuenta de los frutos que está dando. Mira las actitudes que está tomando, por favor. ¿Hasta cuándo vas a seguir murmurando? ¿Hasta cuándo vas a tener actitudes tan de cabro chico? No, hermano, maduremos en el Señor, demos fruto. No demos fruto, demos mucho fruto. Para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No puede ser que nos llamemos cristianos y seamos personas que no demos fruto, que no estemos cumpliendo el llamado que el Señor nos llamó. No puede ser que nos llamemos sal o que sal de la tierra y no estemos cumpliendo nuestra función, ni siquiera tiene sabor porque nunca has tenido sabor. ¿Y para qué sirve esa sal? Para ser echada afuera. Porque eres tropiezo para el avance del reino de Dios. Por lo tanto, ¿y qué fruto entonces el fruto de estar unido a Cristo? ¿Qué crees tú? Si estamos unidos a Cristo, ¿qué fruto vamos a dar? Ser como Cristo, porque estamos unidos a Cristo, porque estamos recibiendo de la esencia, de la sustancia, de la savia, de los nutrientes que vienen de Cristo. Por eso olvídate de que números o esto o lo otro, no, es ser como Cristo. Ser como Cristo, la santidad de Cristo. Bendice al que te maldice. ¿Qué frutos? El fruto del Espíritu. Que lo encontramos en Gálatas. ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay mansedumbre en tu vida? ¿Qué fruto vas a dar? Vas a tener una mente celestial. Vas a estar pensando en lo eterno. Sin subirte, obviamente, y despegarte de esto, pero tu mirada va a estar allá. En fin, vas a ser una persona que va a orar, va a participar de los medios de gracia. Pero piensa en qué fruto estás dando. ¿El fruto de la carne? Vámonos rápidamente y para terminar Gálatas. Gálatas 5, verso 16 en adelante, al 26. Digo pues, andad, imperativo, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu,
Gálatas 5:16, estoy leyendo, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y en ti habita el Espíritu del Dios viviente. ¿Por qué estáis cometiendo las obras de la carne? Si permanecen en las obras de la carne, significa que siempre han sido carnales. Han estado unidos a Adán, a la autojusticia, a la autoaprobación. Porque eso hace el falso cristiano, el hipócrita. Centra toda su atención en él, en cómo está él, en su tipo de moralismo. Y lo peor, exige ese tipo de moralismo a los demás. Y si los demás no andan como él, se enoja. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y escucha bien, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas también son las obras de aquel que está unido a Cristo. Se manifiestan. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. Fornicación, hermanos míos. Y quiero detenerme acá. Porque muchos de nosotros quizás estamos siendo tentados. Y yo les digo, si ustedes no han empezado un noviazgo, un pololeo, cuiden su santidad sexual. Cuiden lo que están viendo, cuiden lo que están tocando. No caigan en fornicación. Y sabemos que si hemos caído en fornicación, tenemos un Dios de gracia que nos perdona, pero no para volver a caer en fornicación. No para permanecer en eso, porque si permanezco en eso, ese es el fruto que estoy dando. Eso es lo que hay realmente dentro de mí. Inmundicias, lascivia, idolatría. Y no vengas que idolatría es tener una imagen de la Virgen María ahí. Ay, eso es ser un idólatra. No. Idólatras donde tú estás centrando tu mirada. El ídolo es donde tú tienes tu mirada, donde si te mueven a ese ídolo te enojas, donde pones tu deseo, tu esperanza en él. Y si te lo remueven, todo se cae. Si te remueven el trabajo, todo se cae. Si te remueven esto, todo se cae. Tu estudio, tu tiempo, tu calendario, tu agenda. Si te la remueven, ay, no sé qué hacer. Hechicerías, enemistades, por favor, no puede existir enemistad entre nosotros, sino eso es fruto de la carne que se manifiesta de alguien que sigue unido a Adán. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, cuando maldices a alguien. Borracheras. No quiero ver ningún presbiteriano joven de acá que utilice las doctrinas de la gracia para andar curándose y tomando y la cuestión. Odio que identifiquen a los presbiterianos como los buenos para la cerveza y esta cuestión. No, por favor, no. No. Por algo los santos que escribieron la Confesión de Fe de Westminster y todo se les llamaba puritanos. ¿Por qué? Porque eran liberales, porque andaban en libertinaje. Por favor. Borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo que he dicho antes, hermano mío, por favor examínate, que los que practican estas cosas que acabamos de decir, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Siempre vas a tener lucha con la seguridad de tu salvación. Y está bien. Pero es tu deber examinarte. Y no porque te sientas, sí, ahora sí me siento salvo, o porque te sientas menos va a depender tu salvación. Porque acuérdate que no pertenecen a los asuntos esenciales, pero sí van a demostrar tu vida realmente quién eres. Porque la seguridad de tu salvación no está en ti y jamás estará en ti, estará en Cristo.
Por lo tanto, hermanos, ¿qué fruto están dando?